Pues ahí estamos grabando. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí, que os veo ahí como muy atentos. Veo caritas conocidas, aunque os veo muy chiquititos, pero bueno. Nada, voy a intento siempre ser concisa, pero es que es imposible. Cuando quiero contar muchas cosas, al final, bueno, ocupa un tiempo. Os iré preguntando qué tal vais, si tenéis preguntas y, como os he dicho antes, me interrumpís en cualquier momento, que realmente no es una interrupción, ¿vale? Esto tiene que ser para vosotros, para que os aporte. Decidme si pasa bien diapos. ¿Sí? ¿Veis la segunda diapositiva donde cuento un poquito de qué vamos a hablar? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues os voy a hablar un poquito de la diferencia entre nutrición y alimentación. ¿Qué nutrientes son esenciales de forma general? ¿Qué, cómo y cuándo comer? ¿Vale? Aquí ya empezamos a solapar lo que sería una nutrición para todo el mundo, pero también muy específica para vosotros como deportistas. Por eso incluyo un poquito la diferencia en qué nutrientes son indispensables para, no solo para un joven deportista, sino para cualquier deportista en general, ¿vale? Pero voy a hacer pequeñas salvedades para los más jóvenes todavía, los más que nosotros, vamos a decirlo así. Bueno, luego hablaremos muy en profundidad de cómo recuperar después de un entrenamiento, porque es muy importante. El paradigma ha cambiado mucho en los últimos años y hay que tenerlo un poquito en cuenta. Mitos y leyendas sobre nutrición deportiva, porque hay mucho que ha quedado obsoleto y también hay que revisarlo. Y luego todo ese espacio que necesitéis para vuestras preguntas, pero que ya os digo que pueden ocurrir en cualquier momento. Bueno, me voy a presentar para los que no me conozcáis, porque para muchos soy la mamá de Ángela, que estuvo este verano entrenando allí. Eh, y además de la mamá de Ángela, que os manda muchos saludos, bueno, pues soy licenciada en biología, he dedicado más de 13 años a la investigación científica y llegó un momento en mi vida que busqué bueno, pues una profesión dentro del ámbito de la salud, pero más cercana con las personas, así que empecé a formarme en terapias complementarias, medicina complementaria, nutrición. Y hoy en día pues me dedico desde los últimos 11 años a sistema digestivo, a alergias e intolerancias a alimentos y a la nutrición, por supuesto. Y bueno, pues también estoy muy especializada en alteraciones de la glándula tiroides. Por eso hoy os vengo a hablar sobre nutrición, porque es mi campo realmente de trabajo todos los días. Bueno, vamos a hablar un poquito de nutrición. Voy a intentar que no sea pesado y que os mantendré despiertos. Os preguntaré, ¿os habéis dormido? Porque no veo si tenéis los ojos abiertos o cerrados. Bueno, hay que entender un poquito la diferencia en lo que es alimentarnos y nutrirnos. Lo que es simplemente alimentación, que es proporcionar al cuerpo alimentos que le son indispensables, pero a veces a priori no sabemos qué alimentos son indispensables para nosotros. Nosotros damos alimentos y, bueno, pues el cuerpo del pobre ya luego hace lo que puede con ellos. Es un acto consciente, ¿vale? Cuando estamos comiendo, comemos conscientemente y podemos elegir qué comemos, con lo cual es muy modificable, ¿no? Es un acto muy modificable a través de la educación nutricional, y es donde tenemos que poner un poquito el foco, en que cómo comemos se puede modificar en función de nuestras necesidades y de cuál sea nuestro objetivo. Y la nutrición, y lo habéis estudiado muchos de vosotros, pues ya es un proceso biológico, donde se asimilan todos esos nutrientes que vienen en los alimentos, que son necesarios para que el cuerpo funcione, para que el cuerpo crezca y para mantener todo el funcionamiento de lo que es nuestro organismo. Y esto ya es un proceso natural, donde nosotros no intervenimos, ocurre de forma no mágica, fisiológica, ¿vale? Pero es inconsciente. Aquí no podemos modificar nada, porque es un proceso biológico. Sin embargo, la alimentación sí. Entonces ahí es donde vamos a tener nuestra capacidad de accionar. Es muy importante entender que los alimentos reales, y ahora os explicaré por qué pongo reales, pues son esas sustancias naturales o poco elaboradas que vamos comiendo a diario y que nos dan la energía y las sustancias nutritivas que necesitamos. Y que dentro de estos alimentos hay nutrientes, que son esos nutrientes que necesitamos indispensablemente para nuestra vida. Muchos alimentos contienen muchos tipos de nutrientes, ¿vale? Entonces hay que conocer un poquito, y ahora os intentaré hablar también de ello, de
qué nutrientes hay en cada alimento para poder elegir bien los alimentos y nutrirnos de verdad. ¿Por qué? Porque últimamente, desde hace unos años, desgraciadamente, están introduciéndose muchísimos alimentos en nuestros supermercados que no son alimentos reales, que carecen de nutrientes. Son alimentos vacíos, llenos de normalmente azúcares, harinas industriales, conservantes y colorantes, que no nos aportan ningún tipo de nutriente. Son alimentos muy vacíos, que nos sacian, que son ricos, que nos apetecen comer, pero que no nos aportan nutrientes. Con lo cual vosotros, que estáis creciendo y que además sois deportistas, no os podéis permitir comer esos alimentos, ¿vale? Porque son alimentos que no van a aportaros nada. La base de una buena alimentación, de una alimentación saludable, son alimentos de verdad. Como siempre digo, es muy fácil. Si lo encuentras en la naturaleza, es un alimento de verdad. Un donut no está colgado de un árbol, ni sale del campo, ¿vale? Una manzana sí, un huevo también, viene de un animal, ese pollo no lo podemos comer, un pescado, frutas, verduras, pero de ahí todo lo que esté muy procesado, no quiere decir, por ejemplo, un pan requiere un procesamiento, pero es mínimo. Es un alimento bastante real, un alimento natural. Pero ya si viene en bolsa, para mí es muy fácil. Si viene en bolsa y hay una lista de ingredientes, eso en principio tendríamos que descartarlo, ¿vale? Yo sé que sobre todo aquí los adolescentes cuentan con el hándicap de, ya, pero está súper rico. Lo sé, está súper rico. Yo sigo diciendo que está súper rico, pero no es lo ideal para vosotros, ¿vale? Porque no os aportan los nutrientes que necesitáis. Y es por ello que en los últimos años se están haciendo muchísimos estudios donde se dice que estamos sobrealimentados, es decir, comemos demasiado, pero estamos desnutridos, porque no comemos alimentos reales. No son alimentos con nutrientes, son alimentos muy vacíos. Y esto es un foco donde a mí, al menos en consulta, necesito que la gente llegue a conocer. No podemos comer demasiado y estar carentes de nutrientes. Ahí hay una descompensación brutal que tenemos que intentar solucionar. Bueno, vamos a hablar de nutrientes esenciales para todo el mundo, ¿vale? Aquí os vale para todos, seáis deportistas, no seáis deportistas. Esto es la base de nuestra fisiología, ¿no? Son todos los nutrientes que necesitamos para vivir, para que nuestro cuerpo funcione, para reparar tejidos, para crecer, vosotros que estáis todavía en crecimiento, para aportar esa energía de la que justo hablabais, ¿no? Sí, la mitocondria genera energía, pero entre medias ocurren muchas cosas y necesita muchas cosas la mitocondria para generar energía. Para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y para que las funciones cognitivas de nuestro cerebro, que además vosotros estáis estudiando y os estáis moviendo para que todo funcione bien, para que podáis pensar, podáis estudiar, podáis moveros y hacer deporte, para eso son esenciales esos nutrientes. ¿Cuáles son? Bueno, pues los nutrientes básicos que todos escuchamos, las proteínas, que nos proporcionan aminoácidos, grasas saludables, y aquí hago el inciso de saludable, ¿vale? Porque dentro de las grasas tenemos un amplio espectro, ahora hablaremos de esto, hidratos de carbono, que no solo vienen de la pasta y del arroz, hidratos de carbono es mucho más, es frutas, verduras, son hortalizas, son cereales también. La fibra es indispensable para nuestro organismo, vitaminas, minerales, oligoelementos, que son sustancias que necesitamos en muy pequeña cantidad, y el agua, ¿vale? Que también consideramos como un nutriente, y ya veréis que cuando hable de nutrientes para el deporte, el agua juega un papel fundamental. Como además de la charla os quiero pasar esta presentación, va a haber cositas que aunque estén aquí recogidas, no voy a entrar en profundidad porque os voy a muermar, pero luego lo podéis tener en la presentación que vais a tener en PDF, ¿vale? Para que echéis un vistazo, para que en casa incluso podáis imprimir cositas y tenerlas por allí a mano. Porque tenemos que saber muy claramente dónde encontramos cada uno de estos nutrientes. Porque a veces nos liamos un poco. El pescado es proteína, pero entonces si la grasa, claro, el pescado es grasa y es proteína. ¿El aguacate es saludable? ¿Es una buena grasa? Sí, también.
Entonces, lo que intento aquí recoger es una forma esquemática donde para mí, en alimentos reales y saludables, podemos obtener nuestros nutrientes, ¿vale? Como luego hablaremos de que todos estos grupos son indispensables para vosotros como deportistas, pues todos estos alimentos a lo largo de la semana deberían estar incluidos. Súper importante, pues carne, huevo, pescados, legumbres, fruta, verdura y hortalizas, frutos secos y semillas, cereales, por supuesto, también, cereales preferiblemente integrales, y grasas buenas, que para mí las grasas buenas, para que lo tengáis así fácil, son frutos secos, aguacate, coco y aceite de oliva. ¿Vale? Yo esto lo cuento para que luego penséis qué de estas cosas vosotros coméis todos los días. Y deberíamos todos los días comer de todo, pero a lo largo de la semana sí que todo esto tendría que estar presente. Algunas de ellas todos los días, ¿vale? Como fruta, verdura y hortaliza, todos los días presentes en nuestra alimentación. Y por supuesto la hidratación básica durante todo el día. Tenemos que beber y vosotros que estáis creciendo, estudiando y haciendo deporte, tenéis que beber no por tres, pero tenéis que tener presente que hay que hidratarse, porque si no el cerebro es una esponja que se estruja, que se seca y que se queda sin capacidad si dejamos de beber. Así que botella de agua, sobre todo que soy deportista, para vosotros es muy fácil. Mira, por ahí veo uno ahí bebiendo justamente, que yo creo que me ha escuchado y ha dicho, voy a beber, voy a beber. Pues aunque chiquititos, no sé quién es, pero ahí os veo pequeñitos. Chiquitito, Geray, ¿no? ¿Qué tal vais, chicos? no le digas que está chiquitito que entonces me pide más gimnasio. No, 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 chiquitito porque os veo a todos súper chiquititos, como tengo ahí la mini pantalla. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del qué, cómo y cuándo, porque es muy importante no solo lo que comemos, sino cuándo lo comemos y cómo lo comemos, ¿vale? Ahora os explicaré por qué. ¿Hasta aquí tenéis alguna pregunta que no os he dicho? ¿No? Bueno, luego si no, al final me hacéis. Vale, voy a empezar por el cuándo. Esto, yo sé que va a haber cosas que diga que sorprendan bastante y sorprendan a lo mejor a los mayores más que a los pequeños. Pero dime, Mónica, dime, que te escucho un poquito mal, dime. Me acerco por si me Mira, la pregunta era, porque ahí en el cuadro aparecían, creo que ponía pescados azules pequeños, creo que ponía. Sí, sí, Eh, y es, eso es. Y la pregunta era la relación que hay de los pescados grandes, como puede ser el atún o como puede ser el salmón o tal, y el tema de los metales pesados o de la lata, por así decir, ¿sabes? Las contraindicaciones que puede tener. O la cantidad que tú le puedes meter al cuerpo. claro. Es una pregunta muy interesante. Por eso os he puesto pescados azules, no he puesto pequeños, porque por no saturar, pero es una pregunta muy interesante. Yo siempre recomiendo pescado pequeño, no pescado grande, precisamente por ese motivo, porque los pescados grandes tienen mucha más grasa, como puede ser el salmón, el atún, pero albergan mucho más metales pesados, porque el metal pesado se queda almacenado en la grasa del pescado. Entonces, son muy ricos los pescados grandes en omega 3, salmón y atún muy, muy ricos, pero hoy en día con esta contaminación que tenemos de los mares, estamos muy expuestos a esos metales pesados y, por ejemplo, yo el pez espada jamás lo recomiendo, de hecho, recomiendo no comerlo nunca porque es que está hasta arriba de metales pesados. Entonces, ¿qué pasa con el pescado chiquitito? Que es muy rico en omega 3 y en grasa, por ejemplo, la caballa. 100 gramos de caballa nos aporta el omega 3 que necesitamos para 3 días, 3-4 días. Entonces, por ejemplo, una latita de caballa, cada 3-4 días sabemos que estamos manteniendo ese aporte de omega 3 de 1 gramo al día, fijaros, que no es una tontería de omega 3, y nos la aporta en dosis de 3-4 días. Pescados grandes, bueno, podemos comer cada cierto tiempo, pero yo recomiendo poco, a lo mejor una vez al mes,
y tirar más hacia los pequeñitos. Es muy interesante esa pregunta. La proteína y la calidad de la proteína es igual, pero nos exponemos a otras cosas que son perjudiciales, por supuesto. Silvia, ¿puedes mover la pantalla? Ah, ese no somos nosotros, nada. Ah, Nada. No ¿sí? se veía lo de... Vale, ¿lo veis bien ya? Vale. ¿Alguna pregunta más así de este cuadro? Aunque luego revisaremos cositas que volveré a hablar de ello. Vale. Decidme, chicos, que yo cuando escucho algo, como no sé si me preguntáis a mí. No, joder, hay que verlo. Es que si no, se te apaga una columna. Ah, vale, vale. Bueno, pues Ya está. ya está. Vale, genial. Bueno, pues aquí lo más importante que tengo que deciros, y entonces van a chirriar ahí todos los engranajes, es solo comemos si tenemos hambre. Yo sé que los mamás y las papás que estamos aquí presentes tenemos aquí bueno, pues la conciencia un poco de come, 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 come. Y a lo mejor a veces por la contra hay que decir para, ¿sí? Sobre todo por los adolescentes, pero no comemos porque llegue la hora del reloj, comemos porque realmente tenemos hambre. Esto es súper importante. Al cuerpo hay que respetarle a todos los niveles. Y si hay momentos o si hay días en los que no tenemos hambre, no comemos y no pasa nada, que como decíamos, estamos sobrealimentados. Si comemos de más, por estar un día sin comer o una comida que nos la saltemos, no pasa nada. Otra cosa es que sea una rutina y que ya nos demos cuenta de que hay una desnutrición, pero no pasa nada, ¿vale? Entonces hay que respetar ese ritmo, ese pulso que tiene el cuerpo y que también sabe. Para mí el cuándo comer es muy importante, incluso casi más del que comemos. Y este ayuno nocturno, que os digo de 12 horas, dejar pasar 12 horas entre la cena y el desayuno, y esta ventana que os digo, pues de cenar a las 8 y desayunar a las 8, se puede mover, es súper importante, porque durante la noche ocurren unos procesos de limpieza que tenemos que permitir y porque el sistema digestivo a partir de las 8, 8:30 de la noche se paraliza completamente. Entonces estas cenas tardías de 9, 9:30, 10, 10:30, que son muy españolas, son horas muy españolas, son totalmente contraproducentes con nuestro sistema digestivo, con el buen descanso y con aprovechamiento de nutrientes. Entonces, es uno de los, para mí, siempre es mi mayor recomendación, cenas tempranas y dejar un periodo de descanso de 12 horas. Solamente para los adultos. ¿Tienes alguna duda? ¿Qué es inviable hacer 12 horas por semana? ¿Perdona? Es inviable hacer 12 horas por semana. Si te levantas a las 7:20 para el instituto. Pero lo que tienes que hacer es desayunar cuando salgas de entrenar. O sea, de cenar cuando salgas de entrenar. Modificas tu horario para hacer 12 horas. Sí. Claro. Yo sabía que esta pregunta para los de instituto iba a ser un problema. Luego os voy a contar cómo ajustar esto al entrenamiento. Es la última parte, porque tenemos que intentar modificar. A ver, esto es lo ideal, pero tenemos que vivir. Dime. ¿Recomiendas no comer entonces? Porque según eso de ayuno, es que no entiendo yo lo de cena a las 8 y desayuno a las 8. Pero la comida. No, Te está diciendo que el horario en que tú comas es de 8 a 8. Son inteligentes, pero se les acaba toda la energía, ¿no? No les he dado de comer. A ver, no podéis entrenar antes de la charla, porque entonces estáis ahí con el cerebro seco. No, tienes razón, no lo he explicado. Nosotros nos alimentamos durante el día, he puesto las 8 de la mañana por poner una hora, ¿vale? Pero evidentemente esto hay que acoplarlo. Si vosotros os levantáis y os tenéis que ir al instituto y os vais a las 7:30, pues lo ideal sería una cena muy temprana, pero eso a veces choca incluso con el entrenamiento, con las actividades. No pasa nada si no se hace ese ayuno todos los días. Pero para que entendáis que
Tender a esto la mayoría de los días es lo ideal. Que un día hay que cenar a las 10 de la noche o a las 9:30 y a las 7 estamos desayunando, pues no pasa nada. Es que tampoco podemos, claro, la rutina está ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es, idealmente, no comer durante 12 horas y en las otras 12 desayunamos, comemos, merendamos, cenamos o lo que necesitemos. ¿Vale? Esto solo para adultos. Mi recomendación es que si un día a la semana podemos hacer un ayuno de 16 horas, esto es genial, porque estamos ayudando al cuerpo a entrar en un mecanismo de obtención de energía de la grasa, en una limpieza profunda, en una cetogénesis y con beneficios muy, muy buenos, sobre todo para el deporte. Quienes entrenáis duro y sois mayores, hacer un ayuno de 16 horas nos permite flexibilidad metabólica para obtener energía no solo de glucosa, sino también de grasa. Pero solo para adultos, ¿vale? Esto no aplica nunca para jóvenes ni para niños. Y dejar pues entre las comidas al menos 2 horas. 3 horas entre ingestas, ¿vale? Idealmente 4, porque tenemos que dejar un tiempo desde que comemos para que descanse, para que se limpie y también para absorber los nutrientes que vamos a necesitar para el entrenamiento. Si comemos y inmediatamente después entrenamos, o en menos de 2 horas entrenamos, primero que estás con la panza llena, que te va a dar de todo, que vas ahí, que te va a dar algo, y luego que es que no ha dado tiempo al cuerpo a absorber nutrientes, ¿vale? Para utilizarlos para ese entrenamiento. Aunque también os hablaré de que no solamente utilizamos los nutrientes de la comida que acabamos de comer, sino de la que ingerimos a lo largo de todo el día. Por eso hay que hacer un cómputo a lo largo del día, incluso de la semana. También con eso quiero deciros que no se puede estar todo el rato comiendo, ¿vale? Y picando, ya como un poquito de aquí, ya como un poquito de allá. Idealmente comemos bien, nos llenamos, decimos ya no puedo más, hasta la siguiente comida, ¿vale? ¿Cómo comemos? Pues también importante. Comemos despacio, masticamos bien, somos conscientes de qué estamos comiendo, porque a veces yo esto le llamo comer como los pavos. Abrimos la boca y todo para adentro. No sabemos ni lo que estamos comiendo. Y ahí el cuerpo tampoco entiende ni lo que comen, ni lo absorbe, ni lo asimila igual. Idealmente, pues el agua es preferible beberlo fuera de las comidas, no beber mucha cantidad de agua durante la comida para hacer una digestión óptima. Entender por qué necesitamos comer y qué nutrientes necesitamos, por eso os explicaba un poquito antes. Y súper importante, relacionado con el deporte, evitar esos picos de insulina que a veces creamos cuando comemos muy a menudo y encima comemos alimentos llenos de azúcar y llenos de hidratos de carbono, de harinas refinadas. El azúcar es una lacra, está en todos los sitios, es súper chachi, sabe fenomenal, pero como antes he escuchado por ahí de fondo, tiene un poder de adicción muy parecido al de la heroína y crea en nosotros una dependencia brutal que además hace que nuestro cuerpo vaya produciendo insulina y nos tenga a picos y nos dé un subidón que te cagas, pero nos haga bajar a los infiernos en 1 hora. Entonces nos comemos un donut, un bollo, y tenemos toda la energía del mundo en 1 hora, pero a la hora vas como un gusano arrastrándote por los suelos. Aparte de que al organismo le hemos machacado. Entonces, obtener energía así no es la manera. Hay formas muchísimo mejores de obtener energía, que es lo que os quiero contar, ¿vale? Y porque además, como decíamos antes, no son alimentos reales. Eso sí que es un alimento ultraprocesado de lo peor de lo peor. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Para mí, mi recomendación para vosotros que sois deportistas y que necesitáis absorber correctamente todos los nutrientes de lo que estáis comiendo, es hacer esta mezcla, ¿vale? Es una mezcla equilibrada de nutrientes que nos sacia y que además unos con otros permiten ayudarse a la absorción. En una misma comida, no quiere decir en un mismo plato, no tiene por qué ir todo al mismo tiempo, pero que durante una comida, y esto significa desayuno, comida y cena, ¿vale? Siempre que comamos, tendríamos que incluir hidratos de carbono, proteínas y grasas.
Os pongo debajo para que lo tengáis luego y podéis echar mano cuando queráis, qué son cada uno de estos nutrientes. ¿Vale? Hidratos, no solamente es pasta, no solamente son cereales, que deberían ser completos, que deberían ser integrales para aportarnos además vitaminas y minerales. Las verduras, las hortalizas, las frutas contienen hidratos. Las legumbres también tienen una parte de hidrato de carbono. La proteína, pues viene del pescado, de la carne, de los huevos, de las legumbres, de la quinoa, de los guisantes, los cacahuetes, semillas. Las principales fuentes de proteína en la naturaleza están en las semillas, ¿vale? Es el alimento que más proteína tiene. Así que si queréis, estas cremas untables de frutos secos, de anacardo, de semillas de sésamo, de girasol, tienen una cantidad de proteína brutal y están riquísimas. El yogur y el queso también son fuentes de proteína. Y la grasa, porque nos olvidamos mucho de las grasas y están muy demonizadas, y en mi forma de entender la nutrición, las grasas juegan un papel importantísimo, grasas saludables, el aceite de oliva, el aguacate, que os lo he escrito mal, pone aguacate, me estoy dando cuenta, coco, cacao, que no es chocolate, ¿vale? Que es cacao puro, yogur, queso, huevos, frutos secos, semillas, los pescados también tienen grasa. De eso hay que comer todos los días, ¿vale? Y en cada comida mezclar esto. Como yo sé que la pregunta es ¿y cómo mezclo todo esto? Y esa es la pregunta, sobre todo para los que cocinamos en casa. Bueno, pues os he puesto ejemplos para que luego sigáis, para que podáis echar un vistazo. Ejemplos de desayunos, que dentro de lo que os guste, dentro de lo que os apetezca, pues podamos mezclar todos estos nutrientes y podáis aprovechar esa absorción de nutrientes, ¿vale? Unas tostadas con pan integral, jamón, tomate, le podéis poner por encima lo que queráis, aguacate con queso, metéis frutos secos, podéis meter cereales, bizcochos o repostería casera, juntáis con algo de proteína, siempre teniendo esta idea en la cabeza, ¿no? Hidrato de carbono, proteína y grasa, para absorber bien, para nutrirnos bien. O una tortilla, ¿vale? Que también puede ser un alimento muy rico en un desayuno. No hay que pasar hambre para comer bien. Eso también es importante entenderlo. Ejemplos de comidas, pues iguales. Y luego os haré mucho inciso en no hay que tirar de la pasta y el arroz cuando vayamos a entrenar o después de entrenar. Hay muchas otras opciones que nos aportan. Pues mezclamos, es un arroz con verduras, con pollo, unas lentejas estofadas con verdura y una buena ensalada con frutos secos. Aquí juego todo el rato con esa mezcla de grasa, proteína y hidratos. ¿Vale? Os dejo aquí ideas de comidas y también de cenas. Esto es muy generalista porque luego veremos de hacer salvedades de en qué momento entrenamos y cómo nos recuperamos tras el entrenamiento. ¿Vale? Estos serían ideas de comidas generales que podemos utilizar en cualquiera de nuestros días. Y que no solo valen para cuando practicamos deporte. Esta es la forma muy saludable de comer y que nos vale para todos. ¿Vale? Practiquemos o no deporte. ¿Cómo vais, chicos, chicas? ¿Bien? ¿Os habéis dormido o estamos todavía medio? ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Nos queda mucho menos de la mitad, así que estamos ahí. Vale, es súper importante entender que toda nutrición debe adecuarse, por supuesto, al nivel de ejercicio que practicamos, al tipo e intensidad del deporte, a la frecuencia y a la edad del deportista. ¿Vale? Esto no es general. A veces a mí me cuesta hablaros de forma muy generalista porque, claro, tengo que comprender todo esto y unificar todo esto en unos consejos. Pero esto tendría que ser un proceso individual y personalizado para cada uno de vosotros, porque cada uno tenéis una edad, podéis hacer una intensidad de deporte, practicáis X días a la semana. Hay que entender un poquito metabólicamente cómo sois cada uno. No es lo mismo quienes metabolizáis muy rápido a quienes metabolizáis muy lento. Pero bueno, son pautas generales, ¿vale? De permitirme si
si no puedo personalizar tanto, pero es difícil. Y hay que entender que el deporte es indispensable en nuestra vida, pero tiene consecuencias en nuestro metabolismo, en nuestro organismo. El deporte inflama y el deporte oxida, ¿vale? Se crea una inflamación y una oxidación por radicales libres en nuestro organismo cada vez que practicamos deporte, con una intensidad mínima. Entonces hay que recuperarnos de esta práctica. Y una mala recuperación, que no solo implica por falta de nutrientes, sino también por falta de descanso, súper importante. Ahora volver a recalcar, hay que recuperarnos de los entrenamientos y de las competiciones descansando y alimentándonos e hidratándonos bien, ¿vale? Pues nos pueden llevar a situaciones de fatiga excesiva, de cansancio excesivo, que se puede cronificar incluso, y que esto puede conllevar a veces bajadas del sistema inmune y del rendimiento deportivo. Entonces, no es una tontería, vosotros que estáis entrenando y que entrenáis muchas veces para las regatas, que tenéis que recuperaros, ¿vale? Porque eso puede revertir y hacer que no tengáis tanto rendimiento y que vuestro sistema inmune, porque el sistema inmune cuando el cuerpo se inflama y se oxida se ve muy perjudicado, pues también se pueda resentir. Los nutrientes esenciales para el deporte, exactamente los mismos que para cualquier persona, aunque no practique deporte. No somos diferentes, necesitamos exactamente lo mismo, a lo mejor en cantidades distintas, en proporciones distintas, pero necesitamos exactamente lo mismo. Y muy, muy importante, un buen descanso, una buena hidratación, dormir bien, ¿vale? Que yo sé que ahí en la adolescencia lo de vamos a rascarle horas a la vida, vamos a dormir poco, y entonces en la guerra con los padres de duermes poco, hay que descansar más, pues es súper importante, sobre todo después de entrenar y de competiciones, hay que dormir muy bien. Os voy a decir una cosa, que solamente durante el sueño nos reparamos, en ningún otro momento, solamente durante el sueño crecemos. Si no dormimos, no crecemos. Entonces hay que dormir un mínimo y con un sueño de calidad. Y hay que recuperarse no solo física, sino también emocionalmente, ¿vale? Porque la parte emocional aquí también juega un papel importante y nos puede desequilibrar tanto o más como comer mal. Bueno, pues enfocamos ya la última parte, que a lo mejor es la que más os interesa, que es cómo recuperarnos después de un entrenamiento. Esta recuperación nutricional hay que entenderla porque, bueno, pues si no nos recuperamos bien, se pueden dar situaciones, como decía antes, de fatiga, de inmunodepresión del sistema inmunitario y un daño excesivo por radicales libres. Así que súper importante recuperarnos. Mi enfoque va a ser para un entrenamiento de menos de 2 horas, porque cuando entrenamos ya más de 2 horas al día o hacemos entrenamientos dobles, que voy a contemplarlo también, estamos en otro tipo de intensidad de deporte y requiere algo distinto, ¿vale? Estamos un poquito más alto rendimiento, pero voy a hablar para vosotros, que sé que más o menos cuando entrenáis, pues entrenáis en torno a 1 a 2 horas al día. Entonces, ¿qué tenemos que escoger? Hidratos de carbono con menor potencial inflamatorio, es decir, aquí es muy fácil. Quitamos azúcar y quitamos harinas blancas refinadas, ¿vale? Y hidratos que el cuerpo reconozca como propios y que reconozca como los de mejor calidad. Entonces, volvemos. Fruta, verduras, hortalizas, cereal integral, tubérculos como patata, boniato, yuca, fruta desecada, orejones, dátiles, pasas, ¿vale? Son buenas fuentes de hidrato de carbono y que vais a necesitar para recuperar. Y lo mismo, proteínas y grasas de buena calidad, que son todas las que hemos hablado antes. No nos olvidemos nunca de la hidratación. Hay cosas que repito porque me parecen tan importantes que no quiero dejar de repetirlas para que se queden ahí bien grabadas. Y aquí es un poquito lo del principio y lo que he repetido, que nunca hidratos de carbono de absorción rápida, porque nos pegan el subidón y nos llevan a los infiernos. Entonces, pan blanco, galletas, azúcar, zumos,
¿vale? El zumo contiene muchísima glucosa de absorción rápida, bollería industrial. Si la bollería es casera, con harinas integrales, si los panes son integrales, no pasa nada. Si nos comemos una fruta, no pasa nada, porque cuando lleva el cereal integral y lleva el grano, la absorción es mucho más lenta, ¿vale? Esa combinación de hidrato de carbono más grasa o más fibra hace que la absorción sea más lenta y nos dé energía mucho más tiempo. Luego lo comento al final otra vez. Y aquí la salvedad. La diferencia entre los niños menores de 12 años y ya los jóvenes o adultos por encima de 12. No regulamos la glucosa en el organismo igual, ¿vale? Entonces, es muy probable que un niño menor de 12 años, después del entrenamiento, tenga hambre y necesite comer algo, porque con esa insulina no regula igual. Entonces, después de un entrenamiento, a un niño menor de 12 años le podemos dar una fruta. Si lo necesita, porque puede estar teniendo una bajada de glucosa. Pero a partir de los 12 años, con la capacidad normal del cuerpo, podemos esperar hasta llegar a casa y comer, ¿vale? Porque con la ingesta anterior, incluso aunque la anterior sea de la noche anterior, tenemos capacidad para aguantar. Entonces, no pasa nada si tenemos un poquito de hambre, pero llegamos a casa y comemos. Esto para los que tenéis más de 12, ¿vale? Y para los que son más pequeñitos, no pasa nada. Si piden comer, les damos una fruta y que recuperen en ese momento para que no les dé un bajón, ¿vale? Porque les puede dar por mecanismos de regulación de insulina. Os decía, esto es algo que a veces no tenemos en cuenta, que la absorción del hidrato de carbono se puede modificar. Es decir, un hidrato de carbono de una absorción muy rápida, es decir, que comamos y de repente se convierta muy rápido en glucosa y pase a sangre, se puede enlentecer esa absorción de glucosa para que no nos dé esos subidones de glucosa y de insulina. Podemos modificarlos cuando los juntamos con grasa o con alimentos ricos en fibra. Entonces hay que jugar con eso. Una fruta, por ejemplo, que tiene fibra, va a ser de absorción más lenta, dependiendo del tipo de fruta que elijamos, y si la combinamos con algo de grasa, con unos frutos secos, para mí la mezcla de fruta, frutos secos es ideal, ¿vale? Porque tenemos el hidrato de carbono, la fibra y la grasa. Entonces, enlentece, no nos da ese subidón, nos da energía para mucho más tiempo y nos previene de picos de insulina. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Estos alimentos, que alta carga glucémica, no voy a entrar ahí, significa que se absorbe muy rápido la glucosa y nos pegan esos subidones rapidísimos. Estos hay que evitarlos, con los típicos cereales del desayuno con azúcar, las galletitas, los panes blancos, el arroz blanco o cualquier tipo de cereal blanco, fideos, macarrones. La patata frita es de absorción muy rápida, ¿vale? Sus formas integrales son menos rápidos. ¿Me queréis preguntar algo? No. ¿No? Vale. Y tenemos que elegir alimentos con menor carga glucémica, es decir, alimentos que se absorben más lentamente porque nos van a dar energía mucho más tiempo, ¿vale? La diferencia es entre que nos den energía 1 hora o que nos den 4. Entonces, yo prefiero que me den energía durante 4 horas que durante 1 y además sea en montaña rusa. Subo, bajo, subo, bajo. Sin embargo, en 4 es muy lento. Es más un paseíto, más que una montaña rusa, pero es idealmente, sobre todo cuando vamos a entrenar, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Mejor 4 horas de energía de una producción prolongada que en un subidón de 1 hora. Ahora os voy a enseñar en una gráfica. Entonces, elegimos este tipo de alimentos. Verduras, frutas con menor carga glucémica, con cerezas, pomelo, sandía, melón, pera, naranja, kiwi, ciruela, manzana, y las legumbres, ¿no? Que tienen también una carga menor, se absorben más lentamente. Vale, vamos a centrar aquí un poquito. Cómo, cuándo y qué comemos dependiendo de cuándo entrenemos, ¿vale? Os he diferenciado si entrenamos por la mañana
con 2 horas de duración máxima. 2 horas de duración me refiero a estar durante 2 horas a un mínimo de un 70%, ¿vale? Eso normalmente a lo mejor no lo hacéis, estáis entrenando 1 hora a un 70% y otra hora es un poquito más bajo, o estáis moviendo las piraguas para arriba, para abajo, o allí en el gimnasio, ¿vale? Que sería un entrenamiento que consideramos no de muy alta intensidad. Y si lo hacemos por la mañana, pues ¿qué comemos? 2 horas y media, 3 antes del entrenamiento, idealmente hacemos un desayuno bueno, siguiendo esta base que he dicho: grasa, proteína e hidrato de carbono. ¿Vale? Pues una fruta con proteína, un jamón serrano, una tostada de pan integral con un poquito de aceite de oliva o alguna de las opciones que he dado antes. Cuando llegamos a casa, comemos bien, ¿vale? Con otra vez el plato completo, con toda esta mezcla. Y en la cena, pues lo mismo, hacemos un plato completo, proteína, hidrato de carbono y grasa. ¿Que necesitáis merendar algo? Bueno, pues merendáis algo, ¿vale? Porque el entrenamiento es por la mañana. Entonces, aquí estamos obteniendo la energía de lo que hemos cenado la noche anterior y de lo que hemos desayunado por la mañana y vamos a comer. ¿De acuerdo? O sea, hay que pensar que no solamente obtenemos la energía de la comida anterior ni la de después para recuperar, es que todo es un balance general. Y si el entrenamiento ya es de más de 2 horas de verdad, a más de un 70%, metemos un pequeño snack, como un plátano o un gel, durante el entrenamiento para recuperar, pero solamente si este entrenamiento es intensivo, de más de 2 horas. Si el entrenamiento es vespertino, es decir, es por la tarde, sobre las 7 de la tarde, nos vamos a encontrar con el hándicap de que se nos junta, si entrenáis de 7 a 9, sobre todo en verano a lo mejor, ¿qué pasa? Que a las 9, primero que llegamos a casa a 9 y media, estamos cenando 9 y media, que ya es tarde para lo ideal. No quiere decir que no se pueda hacer. Entonces, yo ahí lo que os propongo es un desayuno muy fuerte, ¿vale? Muy fuerte, que os pongáis como equipo, pues a lo mejor sobre las 10 de la mañana, que comáis muy bien, lo mismo, hasta saciarnos y con buenas cantidades, en torno a las 2, las 3 de la tarde, y que la cena sea muy ligera después del entrenamiento, ¿vale? Reponemos un poquito, si os dais cuenta, tiene de los 3 grupos, tiene yogur, semillas, frutos secos, una sopa. Tenemos ese plato completo saludable, pero mucho más ligero para podernos ir a la cama con la digestión medio hecha, ¿vale? Y como hemos ingerido nutrientes de antes, no os vais a morir de hambre, no pasa nada, no hay que llegar y comerse un toro, ¿vale? A lo mejor hay que comerse el toro antes, pero tenemos que tener un poquito de cuidado. Si el entrenamiento es más hacia las 5 de la tarde, bueno, pues ahí es como mucho más fácil porque nos permite terminar el entrenamiento, llegar a casa y cenar fuerte, ¿vale? Y la comida también fuerte, pero que hayan pasado por lo menos 3 horas antes de entrenar, ¿vale? Eso siempre pensar que pasen 3 horas desde que terminamos de comer hasta el entrenamiento. Todo esto es lo ideal. Luego hay que ajustarlo a nuestra vida, a vuestros horarios, al INSTI, al cole, ¿vale? Pero bueno, eso es un poquito lo ideal. Después de un entrenamiento, lo que hemos repetido todo el rato: hidrato de carbono, proteína y grasa, dormir y descansar. Si hacemos entrenamientos dobles, una siesta puede venir muy bien para reparar, ayudar a permitir al organismo a que repare. Y la cantidad de proteína diaria, que también a veces cuando estamos entrenando fuerte, pues me preguntáis, ¿no? ¿Y cuánta proteína ingiero? Bueno, pues para un entrenamiento normal, lo mínimo, vamos a decir lo mínimo, sería entre 0,8 un gramo de proteína al día. Esto podemos llevarlo a 1,2 gramos de proteína al día. Si queréis, os paso unas tablas con los gramos de proteína contenidos en 100 gramos de alimento, ¿vale? Que tengo unas tablas súper extensas, por si alguno queréis hacer vuestros cálculos. Y cuando hacemos entrenamientos dobles, pues hay que subir el gramaje de proteínas al día a 1,5 gramos al día, y si el entrenamiento es muy intenso, pues subirlo todavía un poquito más.
Estos son gramos de proteína al día por kilo corporal, ¿vale? Así que tendréis que multiplicar lo que vosotros pesáis por 0,8, un gramo, ¿vale? Esto a veces parece que es mucho, pero es mi recomendación para todo el mundo en general, porque a veces comemos demasiada poca proteína, ¿vale? Nos centramos mucho en los hidratos de carbono y comemos poca proteína. Y nuestro cuerpo está hecho a base de proteínas, hormonas, músculos. Necesitamos proteínas para reparar, ¿vale? Son esenciales para todo el mundo y más para un deportista. Bueno, antes de entrar en lo último, quiero que me hagáis alguna pregunta, si la tenéis, sobre todo sobre esta parte, sobre cómo recuperar después de un entrenamiento. Pues sí, que Y lo Dime. sí, sí que tengo una pregunta. Que si es recomendable suplementación o no, con una buena dieta te vale, ¿no? En principio para vosotros, con una buena dieta y con vuestra edad y a lo mejor incrementando esta cantidad de proteína un poquito en alimentación, os valdría. Otra cosa es que estemos hablando de entrenamiento, que estéis entrenando doble, que os estéis preparando para algo, que ya seáis un poquito mayores, podríamos hablar de suplementación. Si queréis, podemos hablar más adelante de suplementación en el deporte, porque esto es un mundo mundial. Y aquí no, ya no me cabía porque digo, os voy a matar, si empiezo a hablar de esto os mato de aburrimiento aquí a todos, porque ahí hay mucho campo, pero en principio con una buena alimentación sería suficiente. Sería alguien que esté entrenando a niveles ya de CAR, de alto rendimiento, quien necesita realmente un aporte. Sí que es cierto que hay momentos puntuales, porque vosotros tenéis un doble entrenamiento en vuestra vida. Entrenáis deporte y estáis estudiando. Eso es un desgaste brutal. Entonces, a lo mejor puntualmente, para mí una buena suplementación es de vez en cuando tomar un suplemento de omega 3 y tomar un suplemento multivitamínico. No solo por el deporte, sino porque vuestro desgaste cognitivo, vuestro desgaste intelectual es muy grande. Entonces a veces no nos damos cuenta de cómo os desgasta eso y nos desgasta, ¿vale? A todos en general. Y yo en casa, eventualmente, a lo mejor 2 o 3 veces al año, hacemos una pequeña recuperación, aunque sea de 1 o 2 semanas, de tomar omega 3 de buena calidad en suplemento y un multivitamínico. Pero en principio, si entrenáis a tiempos normales, no necesitaríais. Una pregunta, es que yo creo que mi compañero se refería más bien tirando hacia la creatina, por ejemplo, y preguntaba si recomendabas el uso de creatina, la ingesta de creatina en unas cantidades adecuadas al deportista. Pues para vosotros, en principio, yo no lo recomiendo, porque no sé el caso de cada uno, estoy hablando muy generalista, pero por vuestro nivel de entrenamiento no es necesario. La creatina os va a ayudar a crear músculo, pero podéis crear músculo de forma orgánica, entrenando bien en el gimnasio, haciendo buenos entrenamientos y recuperando bien después de un entrenamiento con proteína natural. Porque al final tenéis que pensar que la creatina es algo externo, es algo que el cuerpo crea, pero lo estáis tomando o lo podéis tomar en cantidades extras, que hacen funcionar al riñón de una forma extra también, necesita un trabajo de riñón para limpiar eso, y creo que podéis crear esa masa muscular en el gimnasio perfectamente sin tener que suplementaros. Pero sé que está ahí como de base. Y ya cuando estuve en verano ya os escuchaba con lo de la creatina. Pero yo particularmente no os la recomiendo. No, es decir, no estoy diciendo que sea mala, ni mucho menos. Pero para vuestro nivel de entrenamiento y cómo podéis generar músculo, creo que hay formas más orgánicas, más naturales de crear músculo que a través de creatina. ¿Y qué alimentos la pueden tener? Salmón, la carne roja. No te escucho, grita más, Sandra. ¿Y Sí. qué alimentos pueden tener creatina? Sí. La creatina, a lo mejor me estoy equivocando cuando respondo eso, porque sinceramente me has pillado con la pregunta total.
La creatina no es un aminoácido de los aminoácidos básicos que están obtenidos en los alimentos. La creatina es una proteína, una molécula que se genera en nuestro cuerpo como producto secundario del metabolismo. Entonces, es necesaria, pero no podemos ingerir un alimento que nos dé creatina. Pero sí podemos ingerir buena cantidad de proteína para que nuestro cuerpo cree creatina. Quieren tomar creatina a toda costa, les da igual. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué toma la gente? ¿Creatina? Pues creatina. Es así. Bueno, yo sé por dónde va la pregunta, por eso, como veis, no estoy entrando al trapo. A ver, yo tengo una amiga que es entrenadora de alto rendimiento, ¿vale? Entrena a gente de CAR. Ella me dice, yo no les recomiendo creatina, ¿vale? Y está entrenando a gente, sobre todo a esquiadores que compiten a nivel olímpico, para que os hagáis una idea. Y ella no suplementa a su gente con la que entrena. Solo en momentos muy puntuales para hacer recuperaciones, para a lo mejor trabajar algo puntual en una persona que a lo mejor necesita incrementar de verdad masa muscular. Si se toma creatina en un momento, la creatina anhidra, ¿vale? Que es la creatina que no nos hace hincharnos, porque cuando tomamos creatina para aumentar músculo, también genera una absorción extra de agua y entonces nos hinchamos un poquito. Y hay una creatina modificada que se llama creatina anhidra, precisamente para no hincharnos. Pero lo mismo, es que creo que vuestro nivel de entrenamiento no es tan elevado como para necesitar creatina. Yo sé que queréis que os diga que coméis creatina, pero no os lo voy a decir. Pero también a ellos les gustaría pensar que su nivel de entrenamiento es el adecuado, pero pierden una de tiempo en dar vueltas, pues son adolescentes, es que es lo que hay. No. Por eso es importante que penséis que estéis 2 horas en el club no significa que estéis entrenando 2 horas. Tío, cuidado. Cuidado, que vuelan muy alto. Claro, es que yo puedo ir 2 horas al gimnasio y pasarme 2 horas hablando con mi amiga, pero no he entrenado 2 horas, ¿vale? Bueno, ahora quitando ahí un poco de hierro, si queréis lo hablamos, ¿vale? Y lo dejamos para una segunda opción, incluso para... a mí me gustaría poder hacer esto en persona porque es como mucho más cercano, os puedo ver, sé quién me estáis preguntando. Entonces, como para verano volveré para allá, si queréis me preparo una buena charla y hablamos de suplementación. ¿Vale? Sí. Bueno, hasta entonces reteneros con la creatina ahí como podáis, pero probar a aumentar cantidad de grasa, perdón, de proteína en vuestra dieta y hacer un entrenamiento en gimnasio que os favorezca la generación de masa muscular, porque eso se puede hacer perfectamente. También os digo, cuando jugamos mucho con los periodos de descanso entre comidas y el entrenamiento en cierta forma, podemos generar mucha masa muscular. De hecho, para las personas adultas, los que entrenan en ayunas, después de una ingesta la noche anterior de proteína y de grasa, pueden generar mucha masa muscular desde esa manera. Pero sí hay que entrenarlo y hay que ser un poquito más mayor para que el metabolismo esté ya establecido, ¿vale? Esto es la nueva era de la nutrición deportiva. Se están rompiendo muchos mitos, que es de lo que quiero hablaros ahora, y donde siempre se decía, no puedes ir a entrenar en ayunas. Pues sí, puedes ir a entrenar en ayunas. De hecho, en unas ayunas puedes llevar sin comer más de 12 horas, entrenar y generar un crecimiento muscular grandísimo. Pero eso hay que entrenarlo poco a poco, eso no nos surge de la noche a la mañana. Y hay que acostumbrar al cuerpo antes a utilizar como fuente de energía la grasa y la proteína. Y eso tarda un tiempito y hay que entrenarse para ello. Pero bueno, me gusta que estéis ahí implicados con vosotros y también que sepáis qué opciones tenéis, que es importante. Bueno, vamos a hablar ya por último, que nos queda muy poquito, un poquito de mitos y leyendas, aunque algunas cosas ya lo hemos hablado.
El mito, el gran mito, que los hidratos de carbono son la mejor fuente de energía. Eso yo siempre lo he oído, ¿no? Y cuando empecé a escuchar otras vertientes, porque el deportista en general tiene que comer pasta en cantidades importantes y que el deportista de fuerza, ¿vale? El que va a hacer un ejercicio de fuerza, pues tiene que ingerir más proteína. Esto hay que matizarlo, porque todo deportista necesita de todos los nutrientes, hidrato, proteína y grasa, que es lo mismo que os he estado contando hasta ahora. Necesitamos de los 3 tipos de nutrientes. De hecho, hay muchos estudios, y si queréis alguno yo os lo paso, esta gráfica la he sacado de uno de ellos, donde hacen comparaciones de la recuperación tras esfuerzo con fuentes con aporte de hidrato de carbono más proteína, que sería la barrita esta naranja, el almacén de glucógeno, cómo recuperamos, cómo llenamos nuestros depósitos de glucógeno es mucho mejor cuando juntamos hidrato de carbono y proteína que cuando solo estamos ingiriendo hidrato de carbono, ¿vale? La reposición se mejora en valor absoluto y en rapidez, ¿vale? Entonces, por eso es súper importante después de entrenar hidrato de carbono, proteína y grasa para esa recuperación más rápida y mejor. Otro de los grandes mitos es que hay que comer después de entrenar o del deporte para compensar lo gastado. Y ya os he dicho que no, que hay que comer lo que comemos durante todo el día. Es importante incluso lo que cenamos la noche anterior para reponer depósitos, para compensar lo gastado, pero también para aportar lo que vamos a gastar después. Un buen desayuno indispensable cuando 2 horas o 3 después vamos a entrenar, porque también estamos obteniendo ahí esa fuente. Y esta es la famosa montaña rusa de la que os hablaba, ¿no? Comemos algo con un índice glucémico muy alto, con un pan blanco, por ejemplo, un donut, un bollo, algo con azúcar y en una hora hace ¡bum! Te has subido arriba, ¡bum! Estás como ahí en el Dragon Khan del Por Aventura. Entonces te caes, esto caes a los infiernos. Esto es lo que me refería a caes a los infiernos porque la curva incluso baja. Te encuentras con un agujero en el estómago que te quieres morir y entonces eres como los zombies estos buscando azúcar por cualquier parte. Y eso no es lo ideal. Lo ideal es esto, es este paseíto, es ir tomando algo con un alentecimiento de la absorción que nos permita tener energía durante mucho más tiempo. Y aquí está puesto en 2 horas, pero realmente si comemos un hidrato de carbono integral con grasa y con proteína y con fibra, esto se nos alarga hasta casi 4 horas. ¿Vale? Tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque hoy en día, y esto hay que tenerlo presente, hay adolescentes diabéticos porque se han gastado todos sus receptores de insulina por esta forma de comer, por estos picos. La insulina, los receptores de insulina se gastan en nuestro cuerpo y cuando se gastan nos volvemos diabéticos. No hay otra, hay que pincharse porque ya hemos gastado nuestra entrada, nuestra capacidad de entrar glucosa a la célula. Ya somos insensibles a la insulina porque estamos viviendo así, a picos. Y esto hay que evitarlo desde ya, desde que somos más pequeñitos. Y no significa que un día haya una competición y como celebración, pues nos tomemos un bollo, nos tomemos un pastel, hagamos una fiesta, no pasa nada. Pero el resto de los días hay que guardar esto, hay que controlar, hay que nutrirse bien, chicos, ¿vale? Porque lo que estáis haciendo ahora es la base de cómo vais a estar dentro de unos años. Y los que ya sois muy adolescentes, a la vuelta de 3, 5 años. Entonces hay que cuidarse ya, hay que empezar a cuidarse desde que somos muy pequeñitos. Y ya por último, hablaros de la famosa pirámide nutricional que a mí me repatea, con perdón para todos, porque esta pirámide viene de los años 70 se ha modificado a lo largo de estos años, pero tiene esa intención donde había un exceso de grano y nos querían vender grano a toda costa y entonces pusieron en la base de la pirámide los cereales, donde para mí la base de la pirámide nutricional, de cómo tenemos que alimentarnos, por supuesto, es en el ejercicio, en la hidratación, en el descanso y a nivel alimenticio como nutrientes, frutas, verduras, hortalizas, granos integrales, legumbres, proteínas y grasas. Esa debería ser la base, ¿vale? Esta base aquí con panes, pastas, como veis, patatas, féculas, no debería ser. De hecho, os he sacado
la pirámide nutricional que nos propone la Sociedad de Nutrición Sueca y el deporte, que está mucho más adaptada, que es mucho más realista y sobre todo para deportistas, donde nos pone que los líquidos son la base y que cuando practicamos deporte hay que aumentar muchísimo la ingesta de líquidos, que a nivel nutricional la base de lo que comemos tienen que ser frutas, legumbres y hortalizas, seguidas de, fijaros, productos de granos enteros, cereales enteros, es decir, la pasta integral, el arroz integral, las leguminosas, todo lo que son legumbres, garbanzos, lentejas, judías, que sí que hay que incrementar cuando practicamos deporte, ¿vale? Son las dosis extras que deberíamos hacer por cada hora de entrenamiento. Y luego seguida de proteínas como leche, productos lácteos, carne, pescado y huevos. Yo aquí pondría a la par, grasas y proteínas para mí deberían estar a la misma altura, con la misma importancia. Y luego muy ocasionalmente incluso nunca, ¿vale? Idealmente dulces, aperitivos y bebidas azucaradas o endulzadas. Yo esto lo eliminaría incluso de la pirámide. Para mí es una lacra el que estemos constantemente llenos de este tipo de productos comestibles, porque yo nunca diré que estos son alimentos, estos son productos comestibles que la industria alimentaria nos quiere meter a toda costa y que nos enferman. Pues así hemos llegado al final de esta charla, que espero que no os haya aburrido demasiado. Os doy las gracias infinitas. Si queréis ver, tengo más contenido en el canal de YouTube o en mi página si queréis saber un poquito más. Y todas las preguntas y todo lo que me queráis comentar. Soy todo oídos para vosotros. A ver, chicos, ¿tenéis alguna pregunta? No, Lo importante es la creatina, nada más. Lo demás no importa. Hombre, si lo sé, chicos, os hago una charla sobre creatina, que también puedo para la próxima poner un ahí. No, a ver, lo que queremos que le quede claro es que la alimentación es la base del entrenamiento también. Un coche, si no le echas gasolina, no anda. Un coche, si le echas otra gasolina, no anda, y anda peor. Entonces, al final, el entrenamiento también es la alimentación, ¿vale? Como dijo Silvia, en estos casos, cuando sois deportistas, es muy importante llevarlos a rajatabla, ¿vale? ¿Qué pasa? No todo el mundo nos alimentamos igual, pero se puede intentar llevar una alimentación equilibrada, que es lo que dicen en el colegio, lo que dicen en la tele no lo dicen mucho, pero lo que dicen en el colegio lo dicen en todos lados, ¿vale? No sé, Silvia, si quieres añadir algo más. No, me parece ideal. A ver, yo sé que para ellos tiene que ser la idea clara, y la del coche me parece la forma más fácil de entender, ¿no? Podemos ir... Silvia, que ellos se ven en el espejo y se ven más reflejados, yo qué sé, pues acaba de retirar todo, se ven más en todo. O sea, no se quieren ver en el padre, hay padres aquí muy sanos, muy fit, que están muy cuidaditos, pero hay alguno aquí que ya dice, guau, mira a mi padre que tiene barriga, tal, no sé qué. Estás más cerca porque los hábitos al fin y al cabo se heredan, o sea, estás más cerca de tu padre que de Cristian Toro. Entonces, que se acaba de retirar y habréis el bandullo que va a aparecer. O sea, eso que tengo barriga. Eso es que tengo barriga. Claro. Por eso esta charla realmente no es para ellos. Esta charla es para los papás, porque nosotros tenemos que dar ejemplo. Si no damos ejemplo a nuestros niños, ¿qué podemos querer? Si yo quiero que mi hija no coma chuches, yo no como chuches. Ni quiero que coma dulces, yo no como dulces. Pero claro, yo no me puedo estar comiendo un bollo y decirle, no, cariño, pero a ti no, porque esto te viene muy mal. Entonces, papás, mamás, si queremos que coman bien, y cuando nuestros niños son deportistas tienen que comer bien, porque es que, como decía Oscar, es indispensable, forma parte del entrenamiento. La alimentación comienza en casa y tenemos que hacer todos el esfuerzo, y el cambio tiene que ser desde casa, sí o sí. No puede venir de otro sitio, así que nos va a venir bien a todos, que de repente decimos, ostras, mira, que estoy perdiendo unos kilitos y me estoy sintiendo mucho mejor, porque es que además es eso, no es solo cuestión de kilos, es cuestión de encontrarse mejor. El ánimo cambia muchísimo cuando empezamos a alimentarnos bien y no cuesta tanto. Eso sí, yo siempre os cuento,
La regla del 1%. Hay que dar pasitos pequeños, cada día hacer un cambio del 1%. De repente no podemos decir, venga, mañana me alimento saludablemente. Eso no es imposible. Hay que empezar con pequeños pasitos, con ir comprando nuevas cosas, con ir incorporando nuevos hábitos y dar mucho ejemplo, porque somos sus espejos. Es que es nuestra responsabilidad con ellos. No nos queda otra. Bueno, Silvia, gracias. En nombre del club te damos las gracias por la charla esta que nos has dado y nada, que a ver si te hacen un poquito de caso y continuamos con la evolución. Vale, fenomenal. Si no, me los dejas otra vez y les vuelvo a dar caña. Ahí un poco más intenso. Bueno, y cuando No, caña no, violencia física, o sea, no te cortes. Pues para verano, si no antes, estamos allí y ya yo os haré violencia física si se necesita. Tráete preparada la charla de creatina y de proteína. Entonces, para que... Vale. No os preocupéis, me comprometo a la charla de creatina. Os la doy completa. Y le pregunto a mi amiga la entrenadora a ver qué me dice ella desde esa. ¿Sabes lo que pasa? Que ellos no son conscientes de que para cada persona que haga la misma distancia, el tiempo es relativo, por lo tanto, la captación de energía para cada persona es completamente diferente, porque igual uno es capaz de exprimirse en esa distancia y otro no. Entonces no, yo estoy haciendo el mismo entrenamiento que él, no, porque igual tú activas una vía y él activa otra vía. Entonces ellos no lo entienden. Les cuesta porque para ellos todo es ya. Entonces ellos quieren tomar creatina ya porque no están pensando en que dentro de 5 o 6 años su cuerpo se ha desarrollado, igual es la carga de entrenamiento con los estudios, porque evidentemente, o la carga de cuando ya estén trabajando es completamente diferente. Entonces ellos que dicen, veo a Saúl en la tele, toma creatina, pues yo tengo que tomar creatina. Cuando deberían de replantearse qué hizo Saúl a su edad, o qué hizo Saúl a su edad, no, porque igual Saúl a vuestra edad tenía en vez de 14 años, su edad metabólica era 16. Y es completamente diferente. Aunque tengáis todos una edad cronológica, vuestra edad metabólica es completamente diferente. Y lo que tenéis que entender es que tenéis que entrenar, descansar y comer bien. Que es lo realmente importante. Y no, me voy a suplementar porque tengo carencias y así me puedo tomar un doble. En vez de decir, voy a comer saludablemente y así voy a rendir más. Claro, aquí es fácil porque yo os animo a probarlo un tiempo a ver cómo lo notáis. En vez de suplementaros, probar a cambiar un poco la alimentación, a ver la diferencia. Lo mismo es más simple, pero como estabais muy bien comentando, y yo decía antes, es que claro, esto no puede ser general, esto es muy personalizado. Lo que es la nutrición en el deportista hay que verla con cada uno de vosotros, porque cada cuerpo, cada uno de vosotros sois súper diferentes, metabolizáis diferente, generáis diferente la energía, entonces, bueno, pues tenéis que veros como únicos en el amplio sentido de la palabra. Y bueno, a lo mejor a algunos os viene bien la creatina, no digo que no, a lo mejor otros no. Y eso hay que verlo. Pero sobre todo cuidaros, chicos, que sois muy jóvenes y que tenéis toda la vida por delante y que vuestros cuerpecitos es vuestro templo y es lo que os va a dar, os tiene que durar mucho tiempo. Es que pasamos aquí muchos años de nuestra vida y tenemos que cuidarnos. Así que ánimo y cualquier cosita que necesitéis me preguntáis, ¿vale? Yo os enviaré la presentación también para que la tengáis y el acceso a la charla. Vale, gracias Silvia. A vosotros. Un abrazo. Muchas gracias, chicos. Bueno.